Si tuviera que explicar las historias de Gilded Guy en una frase, sería dinero y pasión. Trata sobre alguien quien quiere ser un artista simplemente mostrando su pasión a través de la música y transmitir belleza a los demás, pero a la vez ganarse la vida y ser reconocido por ello como el mejor de todos. Como, por ejemplo, Gilded Guy Gets Up. El cual trata sobre un chico que, aunque tenga la pasión de dibujar distintas historias de fantasía, elige un trabajo repetitivo de fábrica sobre pintar señales, con su padre siendo el dueño de la misma, queriendo que su hijo siga su legado siendo el jefe y asegurándole mucho dinero, pero aún así se niega, porque la estrella de su sueño está ahí fuera esperándole, siendo el momento de que Gilded Guy se levante. Mientras que su padre intentando detenerlo con dinero porque quiere protegerlo deseándole lo mejor para él, que aunque no entiende exactamente el sueño que persigue, a través de los ojos de su hijo puede verlo, confiándole en que ese camino es el mejor para él. Y Gilded Guy siempre tuvo la opción desde el principio, ese escape fuera de los trabajos normales, la llave para conseguir su sueño siendo la de un stickman, que es lo que Michael, el creador de las historias, le encanta animar. Algo que no sabía dónde poner en mi review vieja de Story Zero y me comentaron es que al chico le gustaba su compañera de trabajo, Abigail, quien le gustan mucho los animales y cuando piensa en lo que está dejando atrás, se muestra él en una casa con la chica junto a un gatito de mascota, a la vez que Gus, quien al igual que Gilded Guy, le gustan las animaciones de figuras de palito. Y una cosa que me di cuenta gracias a Story 8 es que en esta animación graciosa con cartones te resalta la importancia de la estrella y a quien se lo dice le pregunta sobre su sueño. ¿Es una estrella simbólica? ¿Es una estrella de verdad? ¿Es una constelación con forma de casa? A lo que Gilded Guy responde que sí, son todas al mismo tiempo. Resulta que la manera específica en la que la estrella verde de su sueño es dibujada era a propósito, significando todo lo que Gilded Guy quiere conseguir. En Story Zero tienes esta pintura que hizo representando a Gilded Guy, haciendo la forma de la estrella de su sueño, símbolos de estrella significando que quiere ser una al ser reconocido por fans, querido por amigos y encontrar su media naranja, flores que significan transmitir belleza a través de sus animaciones y a la vez el ser lo que la gente lanza cuando muestran su aprecio a una actuación, a la vez que símbolos de monedas de oro que se explican solos. Todo esto envuelto en la forma de un pentágono asimilándose a una casa, el cual es el sueño del padre del chico en color amarillo dorado, significando un trabajo estable que te dé dinero y también en cierto modo el de Gilded Guy, porque en contadas ocasiones de manera sutil se puede apreciar la estrella envuelta en un pentágono verde. Básicamente, el sueño de Gilded Guy contiene dinero y pasión al mismo tiempo. El querer ganarse la vida mediante tu arte en vez de ser solo un simple hobby, a pesar de no ser un trabajo común y seguro. Por eso Gilded Guy es un personaje con armadura dorada, básicamente dinero, con un pincel verde con pintura venida de su pasión, el cual con esa misma la usó para crear su espada que se puede estirar. Story Zero es buenísimo, no le cambiaría nada y le tengo mucho cariño debido a ser la animación con la que descubrí las historias de Gilded Guy y debo decir que es la perfecta introducción a sus animaciones.
Gilly Guy, why are you in Fortnite? Story 1 es una animación graciosita hecha en un día y pico. No hay mucho que comentar más que Story 0 le agregó la explicación a por qué se enfadó tanto en un primer lugar. Porque estuvo alrededor de 2 días sin comer y el pendejo este le da el peor bacon del mundo. Story 2 es más ambicioso, conteniendo un buen cacho de lo que hace las animaciones de Gilded Guy buenas en general. Los dibujos eran más amateur en comparación con las historias más actuales, pero la animación es muy satisfactoria, cosa que entre las dos siempre prefiero la segunda. Los personajes tienen bastante carisma, haciéndola disfrutable, siendo sobre un romperreglas contra alguien que le importan demasiado. A su vez manteniendo el hecho de que Gilded Guy estaba con todo el hambre comiendo más de lo permitido, volviéndolo la razón de la pelea. Al final reconciliándose con Shade, dejándole un cacho de oro de su armadura pagando por los daños que cometió, a la vez que Shade dándole unas galletitas. Es una historia graciosita, aunque no es la gran cosa. Recuerdo en su momento haber visto la versión de la pelea hecha por Camila Cuevas, la creadora de Shade, en Hyun's Dojo, y apenas ahora me doy cuenta que las dos animaciones las hicieron de modo que ambas puedan ser la primera y segunda parte a la vez. Ojalá hubiera averiguado un cachito sobre quién era ese boludo amarillo en su momento, especialmente porque al Juan chiquito le hubieran encantado y sus animaciones eran muy poco conocidas. Además por el hecho de que mi Stickman favorito en su momento hacía animaciones al ritmo de la música también y aparece en esta historia de fondo. Y luego llegó Story 3. El cual ha dado el salto a contener de base casi todo lo que hace las historias de Gilded Guy simplemente hermosas. Introduce personajes como Lillian y Penny, simbolismos como el de las flores, el dinero, notas de música, estrellas, el pincel verde y la música de Power Mip, la cual es muchísimo mejor que simplemente poner efectos de sonido, encajan mucho mejor con el tema principal, con la emoción de la historia, usa instrumentos para representar sonidos y a su vez dándole instrumentación distinta a cada personaje para representarlos, como Gilded Guy, quien se caracteriza por el piano, mientras que el nenito de Lillian por la flauta, y la animación como siempre es genial, dando casi igual que haya momentos en que los dibujos individuales no se vean profesionales, porque despliega tanto cariño que no importa, y te dejas llevar por esta montaña rusa de emociones, también conocida como las historias de Gilded Guy. Trata sobre el arte de pedir, tras dar un show con su pincel haciendo las formas de una flor, como si estuviera mostrando su animación, se pone a ver la reacción de la gente y lo mucho que le ha gustado, así que intenta hacer algo que le da vergüenza, pedir donaciones, pero cuando vuelve, la gente que le ha gustado se va y a otro grupo no les gusta, lo cual es normal, la mayoría de gente ve algo y no interactúa con ello después de esa singular ocasión, excepto por alguien que sea un fan recurrente, como Lillian, quien ofrece donarle. Pero es poco dinero, así que a la vez que donarle, le agradece dándole una flor. Básicamente, Lillian es la representación de los primeros fans que le donaron a Michael. Gilded Guy ve la flor que le dieron, luego ve su vasito vacío y decide centrarse en hacer algo diferente. En vez de crear animaciones bonitas, conseguir dinero.
Me encanta que a Penny se le salgan notas azules musicales al cantar, en contraste con los dibujos verdes del pincel de Gilded Guy, quien en un principio tiembla antes de dar su show, olvidándose el dejar su vasito para que donen. Luego, temblando todavía más, hace lo opuesto, centrándose demasiado en que le donen, haciendo que el show sufra. Entonces Penny le muestra que dentro de su gorro de donaciones tiene su gorrito viejo con una flor azul de cuando cantaba de pequeña, recordándole por qué le gusta cantar. Gilded Guy recuerda la flor que le ha dado su fan y cambia de parecer. El poner por delante sus animaciones para que la gente la disfrute, pero aún así se frustra por no conseguir dinero inmediatamente, a lo que Penny le dice: solo céntrate en dar un show, con el fondo entero en negro, siendo los dos lo único visible, y antes de que se dé cuenta, la gente ya le está donando. Y vuelve a casa a dar un show a su fan, con el vaso enfrente teniendo una flor mucho más bonita y las cortinas conteniendo notas musicales, estrellas y flores, indicando que ha mejorado sus animaciones. Y el dinero, eso está escondido por detrás. Oye Michael, ¿por qué esta animación te tomó más tiempo cuando dijiste que ibas a hacerla más rápido? Digamos que la vida se antepuso en mi camino. Ya hice una review de esta historia al igual que Story Zero, así que seré breve para dar tiempo a las demás. La animación experimenta con distintos colores, las líneas más finas hacen ver más detallados a los personajes, el líquido de Vogue está muy bien hecho, los fondos son simples, los golpes son satisfactorios y el combate tiene bastantes momentos memorables, como la parte que funde su espada en fuego o la que hace su ataque giratorio. Esta historia introduce la estrella del sueño de Gilded Guy, representando todos los simbolismos anteriormente explicados en Story Zero y varios secretos escondidos en una fracción de segundo, aportando contexto a la historia, cosa que me encanta cuando los encuentro por primera vez, al reverlas, haciéndome apreciarla más todavía. What we look for in brands is like a sense of like authenticity. So a good brand is something that doesn't like feel fake, for example. So, and when it's like authentic, it's like consistent and it kind of just gets better over time. It's like usually when time passes, you think it gets outdated, but like a good brand, it gets better. Las notas musicales verdes, del mismo color que la estrella de su sueño, probablemente significan el hecho de que la música que escucha es una inspiración para crear sus animaciones y transmitir la emoción de sus historias a través de ellas. Inicialmente pensaba que esta escena significaba sus preocupaciones por quedarse atrás, pero aparentemente trata sobre la soledad de su trabajo como animador y el cómo esta puede dañar a su mente, lo cual le da su explicación a las alucinaciones de Vogue. Y cuando estás a solas con tus pensamientos, aunque sea una experiencia relajante, a veces piensas en temas no muy placenteros sobre tus mayores inseguridades, como el pensar que no te mereces todo lo que conseguiste, no vas a cumplir tus objetivos y en cualquier momento todos van a hartarse de ti e ignorarte, intentando alcanzarlo todo sin resultado. Trata
trata sobre una pelea interna entre Michael y la vida, representada por Vogue, siendo una bestia despiadada que tan solo por estar en el lugar y momento incorrecto, de repente todo tu mundo se viene abajo. En ese momento todas tus inseguridades lo único que hacen es empeorar. No puedes derrotar la vida, solo puedes aguantar durante esos momentos duros hasta que eventualmente mejore, recibiendo unas heridas en las manos que no solo impiden a Gilded Guy combatir, sino también a Michael poder animar. Pero buscando otros métodos alternativos. Intento ser buena persona, siempre doy lo mejor de mí, pero a decir verdad, a veces quiero ir al viejo oeste. La animación es bastante más trabajada, los fondos son más detallados, hay escenarios con objetos 3D, el sombreado e iluminación está muy bien hecha y contiene una sorprendente cantidad de distintos estilos de animación, a su vez siendo la primera historia en la que otros animadores además de Michael trabajaron. Visualmente, Story 5 es bastante más ambicioso, trata sobre la envidia del artista y el cómo puede perjudicar el centrarte demasiado sobre lo que tienen los demás en vez de centrarte en ti mismo. Empieza con un Gilded Guy en su casa hecha a pedazos, con una pareja de abejitas que la novia le echa toda la bronca por tener flores feas marchitas. Estos tres temas, objetos materiales, la pareja de abejas y las flores, son el tema central de la historia. Así que procede a comprarse un pequeño ramo de flores con el que está contento, hasta que ve el resto de flores más caras que no se puede permitir. Ve la mansión gigante de una familia adinerada, un jardín con flores hermosas y las abejitas en ella, a la vez que un restaurante de parejas y a Penny en este, procediendo a imaginarse como una persona completamente distinta, el vaquero de ojos verdes, el cual su diseño es genial, teniendo una mansión enorme con flores bonitas y dinero saliendo prácticamente de los árboles, siendo un imán de las mujeres, con abejitas pareja alrededor y a una Penny que quiere hacerle cosas más 18 solo por ver el sueño de él y volviéndose vaquera también, siendo una persona totalmente diferente, volviendo a la vida real, perdiendo los pétalos de sus flores, como si estuviera empeorando su arte al estar siendo envidioso, con su fan recuperándolos. Y por último, todos los animadores de Stickman RHG más populares que él. Swinging saloon doors, hear my spurs hit the wooden floor. I wanna smell nothing but fear. You hear? Law don't go around here. Haciendo una animación clásica en la que el vaquero, exceptuando por Mar, le hace un disrespect absoluto a todos los Stickman, matando a la persona que supuestamente vino a salvar. Defraudando a su fan, quedándose su sueño para él mismo en vez de compartirlo, creciéndole un ojo parásito verde en la cabeza, indicando que está totalmente controlado por su envidia, sobrepasando a todos los animadores de internet, recibiendo un montón de dinero, flores y reconocimiento, hasta que su fan lo vuelve a la realidad.
sintiéndose completamente destrozado, dejando de ser el mismo al centrarse demasiado en lo que no tiene. A Lilian le brillan los ojos con la estrella verde y tiene la idea de recuperar la flor de Gilded Guy, conteniendo un montón de flores feas marchitas en su patio, indicando que su arte no es especialmente bueno, y milagrosamente recupera la flor bien bonita, logrando lo que Gilded Guy ha fallado. Pero Gilded Guy, en su estado envidioso, quiere atacar al chico, hasta que entonces... el mismo vaquero le impide atacar a su fan, porque no representa su envidia, sino ambición. La verdadera envidia siendo el ojo parásito verde. Básicamente su propia ambición le ha dicho que hacer esto haría lo opuesto en ayudarle a cumplir sus objetivos. Gilded Guy, genuinamente de buena persona, reconoce la gravedad de sus acciones y se ha disculpado regalándole la flor a su fan porque piensa no merecerla, pero en parte lo hizo por su propio beneficio. Siempre tendrá una pelea constante contra la envidia frente a aquellos que tienen más que él en las cosas que le importa, pero puede tomar las acciones correctas al respecto, como darle dinero al camionero que se le averió el camión por su culpa, recomendar a los demás el jardín de su fan y llevarse bien con Penny, su pareja. Tras algo como Story 5, Story 6 es más simple, siendo más una batalla divertida, pero aún así contiene una historia muy bonita, a su vez siguiendo la historia de Oddsob. Los dibujos individuales se ven mejor, a su vez efectos como la electricidad y la lluvia están increíblemente bien hechos. Trata sobre curarse de traumas pasados, con tanto Gilded Guy teniendo heridas en las manos y Oddsob en los brazos y piernas, siendo un simbolismo de daño mental a su vez que físico, limitándolos en combate tanto como emocionalmente. Oddsob queriendo ayudarle a vendar sus heridas al entender su dolor, aunque Gilded Guy sea parte del clan que le ha causado dicho trauma, pero aún así rechaza su ayuda asumiendo que no lo entiende, dañándolo gravemente. Gilded Guy ve su espada con Vogue en ella, lo cual significa que toca hacer lo mismo que hizo contra él. Su ataque giratorio, siendo este el mejor animado de todas las historias. Me gusta cómo Oddsob le ataca a Gilded Guy en los lugares expuestos de su armadura, como la cara y las manos, al mismo tiempo recordando cómo él las perdió, demostrando que está creándole el mismo trauma a Gilded Guy, pero ya es demasiado tarde para echarse atrás.
Me parece muy astuto el hecho de que la tormenta se tome en cuenta en la batalla, con Gilded Guy enganchando a Otso a su pincel para sacarlo volando con su capa pegándole con un rayo, enfadándose tanto que la electricidad de sus manos se volvieron rojas. Estando a la defensiva, Gilded Guy se apresura por su mochila, en la que tiene su espada con Vogue en ella y sus guanteletes dorados, agarrando la espada supuestamente, pero luego mostrándose que sigue ahí, significando que tras mucho sufrimiento, se ha puesto los guanteletes, porque para salir adelante de un evento traumático, eventualmente hay que enfrentarlo directamente aunque duela, finalmente deshaciéndose de Vogue, y Otso va haciendo exactamente lo mismo, deshaciéndose de sus aparatos entre lágrimas, con su electricidad volviendo a ser azul. Y ahora que ninguno puede realmente dañar gravemente al otro, habiéndose recuperado, empiezan a disfrutar del combate yendo súper rápido, con un montón de explosiones eléctricas por todos lados. Man, this took an anime twist. So awesome. And here's the part I made. I didn't see all these effects back then. Oh, it's so good. Al final, con Gilded Guy gastando su dinero para que vengan a curar a Otso y desechando sus guantes de cuero. A su vez, estando mucho mejor mentalmente, no permitiendo que Vogue le cause el mismo daño nunca más. There's a monster inside of your eyes. It's been growing over time. You're letting it reside. ¿Qué harías si amas algo con todo tu ser, pero todo el mundo te dice que está muerto y personas asociadas a este cometieron acciones cuestionables? Obviamente, mantenerlo con vida. Tengo una confesión que hacer. De niño era re fan de las animaciones y videojuegos de figuras de palito. Me encantaba Stick Page y Hyun's Dojo. De hecho, tengo una segunda confesión. Este es mi segundo canal. Mi verdadero primer canal de cuando era nene hacía animaciones de figuras de palito peleándose en el Pivot y grabados con un Registered Hypercam. Sí, tenía mi jardín como el de Lilian. Story 7 trata sobre los Rock Hard Gladiators. Son básicamente OCs, figuras de palito con habilidades de combate, usando el suyo con el de alguien más para hacer una pelea RHG. Y sí, es estúpido. Pero al mismo tiempo es cool. Cosa que esta historia no se avergüenza de ello. El
escenario del Coliseo es esta construcción antigua debido a que actualmente muchos de los animadores originales dejaron de usar sus personajes, referenciando un montón de ellos, banderas representando Hyun's Dojo, los distintos clanes, grabados en las paredes con distintas animaciones y personajes. Me han encantado las referencias que pude reconocer, especialmente por la específica animación que se muestra a Gilded Guy recordando con nostalgia de su personaje favorito, Flfl o Alpha. Chuck vs Alpha me encantaba de chiquito, y se nota que ha sido una inspiración para Gilded Guy porque es bastante parecida a sus animaciones. One of Michael's big inspirations for the synced animations, I think, comes a lot from From Endo. Alpha. Endo from your what guys' was it? previous guest. Chuck versus Uh, Alpha. Yeah. When I saw Oh, Chuck dude, I did not versus know that. Alpha, and then hearing that swing flat track, Mm. and it was synchronized, and it was telling the story, even though it was so goofy but so awesome at the same time. Mm-hmm. I was like, oh, I can animate ideas and feelings alongside music, and it'll convey the vibe without having to write dialogue. Right. Or I don't know, it just opened my mind up to that, and that's actually gave me the inspiration for Slush Invaders, Yeah, because that which also also uses. uses Wow. Oh, Arson estando inspirado en Nazul, el cual inicialmente no lo recordaba, pero luego chequé esa animación de combos y me refrescó la memoria. Mientras que Andrés siente lo opuesto, siendo el primer RHG, básicamente el fundador, experimentó todas las muertes de sus compañeros, queriendo deshacerse de todos los remanentes de su existencia para que estos duelos no se repitan. Los Stickman que están muertos significando que los animadores, creadores del personaje, dejaron de usarlo, incluido André siendo un fantasma. Es una pelea entre lo viejo contra lo nuevo, destrucción contra preservación del legado, con el simbolismo de una gota representando Fluid Animes, la página original donde la gente hacía sus RHG antes de Stick Page, en color verde al estar inspirado por este y en rojo al negarla debido a todos los conflictos y sangre derramada por este, como el bote del que salió el pincel de Gilded Guy en Story 0 y el cartel de Goose, con símbolos de gotas tachadas rojas, significando que solo deben usarse para el trabajo, pero con su arte convirtió la pintura en un color verde, y debo decir que el estilo de animación es mi favorito sin duda. Soy muy fan de los colores y el hecho de que intencionalmente dejen los sketches de los dibujos. Me gusta cuando hacen esto por cómo se ve y porque puedes apreciar más o menos cómo se hizo la animación, además del movimiento de todo siendo bastante más bruto, encajando mejor con el musicote, que es de una banda que hace muy buena música libre de copyright. Así que este video en vez de 9 va a estar desmonetizado 8 veces. Las selecciones de música son perfectas para la emoción de cada historia. A veces incluso la letra, como en este caso, encaja demasiado bien. Cabe destacar el hecho de que Michael estaba perdiendo las ganas de seguir las historias alrededor de este tiempo, y esto es representado en la misma.
Probablemente te has preguntado exactamente qué es la estrella de su sueño que tanto persigue. Pues este es su sueño, crear animaciones geniales y emotivas como estas. Teniendo este toque mágico y victorioso con esos colores y los personajes siendo dibujados en cada frame individual, apareciéndoles tanto a Gilded Guy como a Arson prendas con el logo de Fluid Animes, y en un mísero frame salen los Stigman de los que están inspirados, demostrándole a André, al intentar salvarlo, que el RHG no está muerto. Clavando el martillo en medio de la arena de combate, a modo de homenaje, y a su vez, impidiendo que pueda usarse para más peleas. It's so cool, and it's just a cool thing now because like the product that I'm working on, I take this completely as like a total canon event, and so taking the story from here, it's so cool having like a living, really good representation of like where he was at to me, that, and it was done so masterfully, and it was so, you know, it's cool to see him in a different light from a different perspective. Just the beauty of the, you know, their Archie system and characters coming together like this. It's just so awesome. Oh, that's big words. Right. Aww. Quiero ser buena persona, pero doy lo peor de mí. Esta historia es esencialmente un mensaje de Michael hacia un ex amigo animador suyo, Bartimo, quien ha hecho acciones no muy bonitas. Inicialmente tenía planeado hacer un video únicamente sobre Story 8, pero la cosa es que indagué en lo que ha hecho esta persona en la vida real y me ha dejado bastante asqueado que intentar escribir el guión de este me dejaba mareando con dolor de cabeza. Aún así, aunque el tópico me incomoda, creo que es el perfecto camino para seguir la historia de Gilded Guy. Trata sobre el vacío que uno siente. No importa cuántos objetos materiales consigas, no estás arreglando la raíz del problema. Y a su vez el abuso, específicamente de Mar, alguien quien cometió atrocidades en el pasado tratando de ocultarlas, representadas por su versión dragón, la cual destruye todo a su paso y se queda con las riquezas de los demás. Pero cada vez que se ve al espejo, le recuerda la verdadera persona que es, y en vez de intentar cambiar, piensa que no puede mejorar como persona y está destinado a ser este dragón horrible, afectando psicológicamente a sus familiares, amigos y fans. Lo que me gusta de esta historia es el hecho de que Mar no es presentado como alguien completamente malvado. Los primeros 10 minutos te muestran al tipo dándole un techo a Gilded Guy, cosiéndole un abrigo, cocinándole, divirtiéndose con él, apoyándolo en su sueño aunque no lo vea, habiendo un par de señales de alerta por medio.
Gildedguy empatiza con él sobre el hecho de que persigue un sueño parecido al suyo, de sentirse vacío y querer calmar ese sentimiento consiguiendo más dinero, de que es su amigo que lo ha ayudado cuando lo necesitaba, y por último, él también ha cometido errores en el pasado. You understand everything I've done, Lord, the blood upon these hands. 'Cause I'm no better man, we aren't innocent, and everything we know and do will lead us to our end. In this wild land, oh, in these wild lands. Con el dragón manteniendo a sus relativos dentro de él, no como seres queridos, sino como herramientas para que Mar se sienta mejor. Me gusta el detalle de que la razón por la que a Gildedguy le gusta a Violet es porque al igual que a Abigail, le gustan los animales, dándole una manzana a un chanchito, y coincidentemente, el peluche más grande de Abigail era un cerdito. Una pega que tengo con la historia es que a diferencia de alguien como Penny, se ha mostrado muy pocas interacciones entre Gildedguy y Violet como para entender por qué querría quedar con él. Esta animación es un regalo que le hizo Michael a su novia Rebecca, usando sus personajes, en la que Gildedguy le costaba encontrar a su estrella en el cielo debido a estar animando a solas, representado por su armadura dorada que cubre a los demás de conocerlo, excepto por Violet, que absolutamente destruye la armadura con flechazos, escopetazos y bombas nucleares de amor. A la vez que replicando ciertos momentos que tuvieron en la vida real. Me encanta el detalle que el personaje de su novia se llame Violeta y a lo largo de las historias, las flores que usa para representar la belleza son violetas. O sea, cada vez que describe la belleza en general, es como si estuviera refiriéndose a su novia. La animación técnicamente no está terminada y por eso no la subió a YouTube, pero en su estado me parece perfectamente bien, específicamente por el hecho sentimental de que esta fue la versión con la que se propuso a Rebecca. It's a long way till we come back home. Alrededor de este tiempo, Gildedguy estaba haciendo Story 0 y 7, habiendo perdido las ganas de animar debido a su situación con Mar, pero aún así recuperó la inspiración.
till we come back home. La diferencia entre Gilded Guy y Mar es que Gilded Guy, mientras que comete errores, son menos graves y aprende de ellos para mejorar, remediando los daños que causó, y en el momento que iba a hacer algo realmente grave, se detuvo antes de hacerlo, porque sabe que es capaz de mejorar. Mar cometió múltiples graves errores, dañando a muchas personas, y aunque Gilded Guy se ha ofrecido ayudarle una y otra vez, Mar ha negado e impedido que le ayude una y otra vez, esencialmente poniendo más esfuerzo en mantenerse mal que intentar mejorar, haciéndose a sí mismo cada vez más difícil el volver a ser una persona decente, a pesar de ser lo que quiere, abrazando innecesariamente el pensamiento de que es este dragón horrible sin reparo. Mientras que el sueño de Gilded Guy contiene dinero y pasión, el de Mar contiene dinero y un rubí representando más dinero, aunque sea completamente innecesario. The government from the man will tell everything before again. Instead, Con Mar llegando a estar totalmente ido de la cabeza, teniendo únicamente el dinero en mente, y aunque todavía tenga la oportunidad de mejorar, no lo hace porque it's a long way till we come back home. Además está el caso de Sable, una niña que, como Lillian que es fan de Gilded Guy, Sable es fan de Mar, tratando de ignorar las cosas horribles que hace. Se nota que en su hogar no tiene una vida muy feliz, a juzgar por este retrato suya con su familia, y Mar era ese rayo de luz que la alegraba, hasta que ve la reacción de otra persona a sus acciones, tras lo cual literal y metafóricamente abre los ojos, sintiéndose enfadada, decepcionada y traicionada con Mar, al haberla indirectamente convertido en una persona que solo le importa el dinero y aborrece completamente. Y Gilded Guy ni siquiera intenta ayudar a Mar esta vez, porque sabe que se lo merece. Tuvo múltiples oportunidades para tener un final feliz y desperdició cada una de ellas. Ha caído tan bajo que su mayor fan le apuñaló por la espalda.
Aunque todavía faltan como mínimo 2 historias más, Story 8 se siente conclusivo. Es la historia en la que Gilded Guy consigue ser ese caballero con un castillo enorme, siendo reconocido por todos al haber derrotado al dragón y encontrar a su princesa, dándole un trato especial a sus fans originales. A su vez, estando un paso más cerca de llegar a su estrella. Las historias de Gilded Guy son tanto cool como emocionantes. Tienen muy buena animación con una inmensa atención al detalle, como el meterte varios estilos de dibujo en una escena de 5 segundos, los cuales solo pueden verse en un mísero frame. Cada historia tiene un estilo único que lo diferencia. Tiene peleas que para alguien que nunca ha visto alguna, puede pensar a primera vista, ¡wow! Eso es cool. A symptom of like when I'm listening to the original song, like way back at the beginning of the project, I'm like, oh, this part where the song drops, then it just goes sick and Oh crazy. yeah. Like right And there's here. just like no plan for it. Y a su vez, tienen historias que te llegan a emocionar, te incitan a volverte mejor persona, a crear cosas mejores porque se sienten genuinas. Al Gilded Guy ser un self-insert de su creador, el cual te muestra cómo va aprendiendo y mejorando como persona durante el camino, acercándose a su sueño de ser un increíble animador, el cual me hace sentir relacionado con mi propio canal, siendo una inspiración para hacer videos como este. A su vez con detalles y simbolismos que cuando me voy dando cuenta de ellos, estas historias se vuelven mejor cada vez que las veo, y el hecho de que la emoción de ellas sea reflejada a través de la música, el mejor medio en el que transmitir emociones, siendo historias mudas dando prioridad al mostrar antes que contar, dejándote interpretar lo que está ocurriendo, me encanta. Si por alguna razón alguien involucrado en las historias de Gilded Guy está viendo este video, thank you for being a part for the creation of my favorite animated series on the internet. And also Michael for these inspiring stories. Also sorry for my bad English. Cause I don't wanna be a backup plan, a boring page in the book of man. I got one life, I got one shot, I'll take my chance.
Yeah, Man beneath the I'm mask. lucky to be able to, use my character as like a way to express myself. It's like a big like it's a self-insert. So might as well use it to its full potential and just kind of like document life and animate about stuff that's meaningful to me.